Tan adentrado en Yosemite no había mucha gente, pero como guardabosques del parque, es mi trabajo patrullar estos bosques y proteger a los visitantes de la naturaleza tanto como sea posible, sin mencionar proteger a la naturaleza de ellos, especialmente en esta época del año cuando cazadores sin licencia salen, y campistas y excursionistas aficionados deambulan junto a ellos. A menudo, es una combinación letal. Justo cuando estaba pensando en excursionistas aficionados, vi a una mujer parada un poco apartada de la carretera. Estaba en un campo rocoso en una pendiente que conducía hacia una colina a mi izquierda. A pesar de que estábamos en medio de la nada, no llevaba equipo de senderismo, ninguna mochila, nada. A medida que me acercaba me vio, pero empezó a alejarse, marchando hacia arriba por la pendiente rocosa. Tan lejos en medio de la nada, esperaba un saludo o un hola como mínimo. La mayoría de las veces, si estás aquí a pie, no ves a nadie durante días. «Oye, señorita, ¿estás bien?», grité, preocupado de que estuviera sufriendo por la exposición. A veces, la gente se pierde en estos bosques, y cuando los alcanzas, están casi catatónicos. Lo había visto antes, hombres y mujeres con una mirada perdida. No respondió, siguió subiendo la pendiente hasta llegar a la cima. Luego desapareció en la línea de árboles. La cara de la mujer me resultaba familiar, me di cuenta, y saqué un archivo de mi computadora portátil. Mostraba a personas reportadas como desaparecidas en la zona. Me llevó un minuto, pero eventualmente encontré el archivo de la mujer. Había fotos que coincidían exactamente con la persona que acababa de ver, excepto que su ropa era diferente, y la mujer había sido reportada como desaparecida hace 8 meses. Debería lucir considerablemente peor, pensé, especialmente dada su falta de suministros. Estos bosques eran un entorno difícil, un salvajismo brutal. Incluso excursionistas y cazadores experimentados se han perdido en la zona y han muerto por las inclemencias del tiempo. Llamé rápidamente a la estación y les conté lo que había visto. Luego agarré mi mochila y salí corriendo a pie, subiendo la pendiente rocosa hacia los árboles. Si continuaba a la velocidad que llevaba, tenía buenas posibilidades de alcanzarla. En la cima de la colina logré encontrar sus huellas. Las seguí hacia el bosque, trazando un camino entre los árboles. Durante casi 1 hora seguí su rastro por el bosque, cada vez más convencido de que debería haberla alcanzado. Me di cuenta de que algo iba mal, y había perdido la pista. Era como si la mujer se hubiera esfumado. Seguí avanzando, pensando que tal vez recogería sus huellas nuevamente. Esto sucedía a veces, sabía como cazador aficionado. La pista de la presa desaparecería ocasionalmente solo para reaparecer un poco más adelante. Así que seguí, apartando ramas y arbustos, y adentrándome cada vez más en el bosque selvático. Y fue entonces cuando lo vi. «¿Qué diablos es eso?», murmuré para mí mismo, sin creer mis propios ojos a medida que el objeto cobraba nitidez más adelante. Era una escalera que apareció entre la maleza, con un aspecto de otro mundo en este entorno. «¿Qué hace esto aquí afuera?». Me di cuenta de que estaba hablando solo, pero no pude evitarlo. Tampoco parecía poder evitar el hecho de que me dirigía constantemente hacia la escalera en el bosque, a pesar de un creciente sentimiento que me decía que me mantuviera alejado. Cuanto más me acercaba a la escalera, más sentía que alguien me estaba observando. Los vellos se me erizaron en la nuca, y me salieron escalofríos en los brazos a medida que me acercaba, avanzando cada vez más hasta que estaba parado justo frente a ella. Curiosamente, la escalera parecía relativamente nueva. Parecía normal y corriente en todos los sentidos, excepto por su extraña ubicación. La madera no estaba desgastada por el clima ni cubierta de musgo. Estaba limpia y supuse que había sido construida en los últimos 10 o 20 años. Pero la escalera terminaba después de exactamente 13 escalones. Era una escalera que no llevaba a ninguna parte. Era una vista espeluznante aquí fuera, ya que era muy consciente de lo difícil que sería construirlos en medio de la nada. ¿Cuál era su propósito? ¿Quién los construiría y por qué? Incluso mientras me hacía estas preguntas, me encontré subiendo las escaleras. Era como si estuviera en un sueño, ya que mis pies parecían moverse involuntariamente hacia arriba. Pero la sensación de ojos en la nuca empeoraba con cada paso, y podía sentir el peso de los movimientos de otra persona en las escaleras conmigo. Estaba seguro de ello. Eventualmente, la paranoia se volvió tan abrumadora que tuve que darme la vuelta, sintiendo que alguien o algo estaba definitivamente detrás de mí en las escaleras.
Pero cuando me di la vuelta, no había nadie. De repente me sentí aterrorizado, y empecé a preguntarme qué había estado pensando al subir esas escaleras en el bosque que no deberían estar allí. Comencé a bajar, todavía sintiendo ojos observándome desde todas partes. Los árboles cercanos se agitaron con movimiento, y vi una forma vaga moverse detrás de ellos. Apresurando el resto del camino hacia abajo de las escaleras, llamé a la figura, pensando que era la mujer que había visto antes. «Señorita, ¿eres tú? Te he estado buscando por todas partes. ¿Estás bien?», pregunté a la figura oscura entre las sombras, pero no se movió ni respondió. En cambio, simplemente continuó mirándome. «De acuerdo, señora, no puedo ayudarte si no...». De repente, me di cuenta de que la figura en las sombras era demasiado alta para ser la mujer que había visto antes. Parecía una persona de al menos 6 pies y medio, quizás más, y se agachaba detrás de un árbol para no ser vista claramente. La cosa se levantó aún más alto y me di cuenta de que había estado agachada. Era enorme. Su forma era imposible de examinar con poca luz, pero definitivamente me estaba mirando, y había más de ellos, me di cuenta. Mi corazón latía más rápido y más fuerte hasta que sentí que iba a salir de mi pecho. Di la vuelta, mirando el bosque a mi alrededor, viendo formas de sombra por todas partes. Durante unos largos momentos me quedé congelado, incapaz de moverme o respirar o pensar. Y luego vi una mano de dedos largos empujando hacia atrás la maleza, preparándose para emerger. Eso me despertó de mi trance. Sea lo que fueran estas cosas, podía decir que no eran benevolentes ni buenas. Eran criaturas de la oscuridad, atrayendo a la gente hacia ellas para alimentarse de sus mentes. Aparté la mirada y empecé a correr. Atravesando los árboles, podía sentir que me seguían. Un pelotón de criaturas larguiruchas e imposiblemente altas con dedos largos. ¿Eran ellos quienes habían creado la escalera aquí? ¿Eran alienígenas? ¿Sascuaches? No lo sabía, pero cada vez que miraba por encima del hombro, los veía acercarse a mí. Formas vagas que se movían tan rápido que se difuminaban y eran difíciles de distinguir. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba oscureciendo afuera. Pero eso no tenía sentido, ya que cuando salí, eran las primeras horas de la mañana, alrededor de las 8 a. Mirando mi reloj, vi que ya no funcionaba, al igual que mis teléfonos celulares y dispositivos GPS. Sin otra opción que seguir corriendo, eso fue lo que hice. Atravesé el bosque hasta que finalmente encontré la pendiente rocosa al lado de la carretera de tierra donde había dejado mi camión. Corrí directamente hacia el borde del acantilado, tan aterrorizado y frenético que no vi venir. Las cosas estaban justo detrás de mí en ese momento, y casi estaba listo para resignarme a morir tratando de luchar contra ellas. En cambio, rodé por la ladera rocosa, dando vueltas y golpeándome los codos, las rodillas, los hombros y el cráneo contra las rocas y piedras. Se produjo una mini avalancha y caí con fuerza, cayendo de bruces mientras mis pies no podían seguir el ritmo de mi impulso. Un agudo dolor me golpeó en la frente y saboreé la sangre en mi boca cuando mi visión se oscureció. Quedé tendido en un montón de escombros y me quedé dormido. Cuando me desperté, había un guardabosques de pie sobre mí, preguntándome si estaba bien. Lo extraño fue que no lo reconocí. «¿Pareces familiar?», dijo, frunciendo el ceño. «¿Cuál es tu nombre?», le dije y su mandíbula cayó, su rostro tornándose un tono más pálido. «No puede ser. Todos pensaron que estabas muerto». Mirando a mi alrededor, vi que mi camión no estaba en ninguna parte. También era una estación diferente. Los árboles se volvían ligeramente amarillos cuando entré en el bosque, una señal temprana del otoño, pero ahora estaban brillantemente verdes como estarían al principio del verano. «¿Cuál es la fecha de hoy?», le pregunté. Me lo dijo, pero al principio no le creí. «Te lo estás inventando», dije sacudiendo la cabeza. «Solo entré al bosque por un par de horas para encontrar a la mujer». Fue entonces cuando la recordé de nuevo. ¿Alguien la encontró? ¿O sigue desaparecida? Nadie ha visto a ninguna mujer, igual que nadie te ha visto a ti en 8 meses. Sus ojos eran sospechosos y me di cuenta de que pensaba que estaba perdiendo la razón, o la había perdido en el bosque. Sacudí la cabeza y miré de nuevo hacia el bosque. «Necesitamos enviar un equipo de búsqueda. ¿No me escuchaste? Si viste a una mujer cuando fuiste allá, ya se ha ido». Mis ojos permanecieron firmemente fijos en los árboles a lo lejos. «No para ella. Hay algo más allá». No pude resistir la atracción, y empecé a vagar de nuevo por la ladera rocosa.
Sentía como si fuera una limadura de hierro, y esa escalera fuera un imán fuerte que me atraía hacia ella. Todos necesitamos ir hacia allá. El otro guardabosques agarró mi brazo y me jaloneó hacia atrás, sujetándome, gritándome que me calmara. Se necesitaron otros 5 hombres para hacerme detenerme y llevarme al hospital. Sigan diciéndome que lo que vi no fue real, que sufrí de exposición, que me perdí en el bosque y me golpeé la cabeza, sufriendo una conmoción cerebral. Los médicos dicen que todo fue una alucinación, pero sé lo que vi, y tan pronto como salga de este hospital, volveré. Debo estar volviéndome loco. Puedo ver un pueblo que no existe. Mi nombre es Samuel Baker. Soy guardabosques del Parque Nacional Yellowstone y necesito consejo. He pasado toda mi carrera combatiendo incendios forestales para el Servicio de Parques Nacionales, y después de 2 décadas en el campo, pensé que había visto de todo. Luego, hace unas 4 horas, un pueblo completo apareció en medio del Parque Nacional Yellowstone, y mi compañero y yo somos los únicos que hemos estado dentro. No estamos solos, sin embargo, como podrías esperar de algo que aparece de la nada dentro de uno de los parques más famosos de América. El pueblo alberga a muchas personas, algunas de las cuales han estado allí durante años. Todos parecen perfectamente normales, pero no son conscientes de que viven dentro de un parque nacional. Mi compañero, Thomas, fue el primero en notar el pueblo. Había conducido hasta el valle unas horas antes del amanecer una mañana y vio un letrero completamente nuevo en la carretera. «Bienvenido a Hungry Horse», decía. Cuando condujo más allá de la siguiente curva de la carretera, vio el motel. Fue entonces cuando dio la vuelta para venir a buscarme. Ambos habíamos conducido por el valle juntos en nuestra confiable vieja Chevy Blazer, y tomamos el camino largo porque no queríamos pasar por el pueblo hasta estar seguros de lo que era. Estacionamos al pie de la montaña y subimos a pie. Cruzamos las vías del tren y pasamos por una pequeña gasolinera con un barril de aceite lleno de diésel y otro lleno de agua. La calle estaba llena de autos viejos, algunos que parecían haber estado allí por un tiempo, otros que probablemente acababan de llegar esa mañana. Hungry Horse no era un pueblo fantasma ni mucho menos abandonado, estaba prosperando. Thomas y yo entramos al pueblo con precaución, porque a pesar de las apariencias, este lugar podría ser peligroso. Aunque no tuvimos problemas, notamos que a todos les parecía indiferente el hecho de que aparecieron de la nada. La mayoría de ellos nos ignoró por completo, aunque algunos nos lanzaron miradas extrañas. Algunas de estas personas me parecen familiares, dije mirando a Thomas. Él asintió. Sé a lo que te refieres, Sam. También reconocí a algunas personas en la cafetería. Es extraño. Es extraño. Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras observaba a un hombre llevando un cubo caminar por la acera. Es extraño, repetí en silencio para mí mismo. Mis ojos siguieron sus movimientos. El hombre se movía con confianza y determinación, pero nunca miraba hacia arriba a donde caminaba. En cambio, miraba fijamente hacia adelante y seguía adelante sin mirar hacia atrás ni una vez. Desapareció alrededor de la esquina de un edificio, y noté a otra persona mirándome directamente. Era alto y delgado, llevaba una chaqueta negra para hacer senderismo. Su rostro era pálido y estaba calvo. Estaba parado en la puerta de una pequeña tienda de café. Me recordó al excursionista desaparecido que habíamos buscado la semana pasada. Fue entonces cuando me di cuenta de por qué reconocía a algunas de las personas aquí. Todos eran personas que habían desaparecido de los parques nacionales. Así fue como descubrimos que casi todas las personas en Hungry Horse habían sido reportadas como desaparecidas en los parques nacionales. Hablamos con todos los que pudimos encontrar. Algunos se negaron a hablar, otros fueron lo suficientemente amigables, pero ninguno sabía nada sobre por qué estaban allí. Según ellos, vivían en Hungry Horse, Montana. No estaban seguros de cuándo llegarían allí. Muchos de ellos no podían recordar mucho antes de llegar a Hungry Horse. También nos dijeron que llevaban años allí. Muchos habían nacido y crecido en el pueblo y creían que era real. Todos conocían a los habitantes del pueblo por su nombre, y fueron a la escuela con ellos. Una mujer, una anciana llamada Irene, nos dijo que no tenía idea de que la habían reportado como desaparecida. Trabajaba en la ferretería local y había estado viviendo en Hungry Horse durante más de 45 años. ¿Y tu esposo?,
Le pregunté. ¿Tienes hijos? ¿Nietos? Ella negó con la cabeza. No, nunca me he casado. ¿Cómo te sientes estando aquí? ¿Extrañas algún otro lugar? ¿Tu familia tal vez? Nuevamente negó con la cabeza. No realmente. Este es mi hogar. Según ella, este era el único hogar que había conocido. Intenté preguntarle si extrañaba a su familia, pero simplemente sonrió y me dijo que su familia estaba aquí, en Hungry Horse, Montana. Le agradecimos y salimos de la ferretería. Volviendo a nuestra camioneta de guardabosques, conducimos más profundamente hacia el pueblo. No me gusta esto en absoluto, Sammy, dijo Thomas. Siento que me están observando desde que entramos al pueblo. Lo miré. Estaba mirando a un hombre parado junto a un gran remolque fuera de la cafetería. El hombre sostenía una jarra de leche. No pude evitar pensar en el excursionista que encontramos muerto la semana pasada. Sam, ¿me estás escuchando? Volviendo a la realidad, lo miré a él, que temblaba de miedo. Perdona, ¿qué dijiste? Dije que creo que deberíamos irnos. No quiero estar aquí más. Miré alrededor del pueblo. Había tanta gente aquí. Hay tanta gente que no debería estar aquí. Todos ellos eran perfectamente normales. Algunos incluso se conocían entre sí. ¿Cómo podía haber tanta gente en un pueblo que no existía? Estoy de acuerdo. Vámonos, dije. Nos alejamos del pueblo y volvimos a la cabaña del guardabosques. Thomas aún temblaba. Voy a informar de esto, dijo. Todo esto es una tontería, pero mejor documentémoslo de todos modos. Quiero decir, ¿cómo puede aparecer un pueblo entero lleno de personas desaparecidas en medio de Yellowstone? Asentí. De acuerdo, estaré en la cabaña. Creo que necesito tiempo para procesar toda esta mierda. Me senté en el sofá y cerré los ojos. Todo se sentía irreal. Seguía pensando en el excursionista que habíamos encontrado en el bosque la semana pasada. Había muerto mientras hacía una caminata en la naturaleza. Había estado solo y confundido, pero lo acababa de ver vivo y bien, en un pueblo que no existe. Abrí los ojos y miré alrededor. Inhalé profundamente y dejé salir el aire. Olía a humo de madera y pino. Me puse de pie y comencé a dar vueltas por la habitación. ¿Qué se supone que debo pensar de todo esto? Me pregunté a mí mismo. ¿Es alguna especie de broma enferma? El gobierno puso un pueblo en Yellowstone por alguna razón. Y si no es un pueblo, tal vez es una tapadera para algo peor. Pensé antes de perderme en mis pensamientos. Hubo un golpe en la puerta. Me sacó de mi ensoñación. «Adelante», grité. 2 hombres entraron, ambos vestidos de traje negro. «¿Eres el encargado aquí?», preguntó uno de ellos. Lo miré y asentí. El tipo llevaba una placa en el pecho y una pistola en la cintura. Parecía un agente del FBI. Estoy a punto de ir a hablar con ellos y no sé si me creerán. ¿Qué diablos debo hacer?